Hola a todos y bienvenidos una vez más a Cannabis en Paraguay. Hoy episodio número 100, por fin el episodio número 100 de Cannabis en Paraguay. No sé si por fin como tal, pero fue una batalla llegar hasta acá, mantener este podcast, no tanto porque no me guste, a mí me encanta comunicar, me encanta investigar, me encanta la recepción de todos ustedes, sino que fue un arduo camino, ya son 100 episodios, nada más y nada menos. Y como ya les había adelantado hace un tiempo, venimos preparando este episodio número 100 para que sea especial. Y como va a ser especial, tenemos un invitado muy especial, sí, porque es un referente de lo que es el cannabis en Paraguay. Entonces tenemos una linda entrevista con nuestro invitado del día de hoy, que les voy a hacer la presentación en breve, pero no sin antes agradecerles a todos los que estuvieron suscribiéndose, apoyando este podcast desde el comienzo, dando su feedback, comentando en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Spotify. Entonces, a todos los que hacen posible este podcast, muchísimas gracias. Hasta el día de hoy que estamos grabando este podcast, tenemos 109 seguidores en total en Spotify. Así es que un aplauso para cada uno de ustedes que nos siguen, nos apoyan. Muchas gracias por las 5 estrellas en Spotify. Muchas gracias por las 5 estrellas en Apple Podcast también. Muchas gracias por seguirnos también en YouTube, que en breve también alcanzamos los 100 suscriptores. YouTube nos dice que a pesar de que estamos tocando un tema sensible como lo es cannabis, que se bloquean muchas plataformas y en muchas redes sociales, si llegamos a los 1000 suscriptores para fin de año, vamos a poder monetizar incluso el canal. Así que eso sería fantástico para mí, que estamos dedicando esto a puro pulmón, por amor a la camiseta, como le dicen muchos. Así que muchas gracias a los que ya nos están siguiendo en YouTube y en Spotify también y en Apple Podcast y en todas las plataformas. También en Instagram, que hace poquito abrimos las redes sociales, ya tenemos bastantes seguidores, casi más de 500 seguidores. En el grupo de Facebook también, que estamos creciendo ya, creo que ya llegamos, a ver, déjenme mirar un ratito. Creo que ya llegamos a los 100 integrantes en el grupo de Facebook. También tenemos nuestro grupo de la comunidad, que si todavía no son parte de la comunidad, pueden serlo acá sencillamente completando el formulario que les voy a dejar acá abajo. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Sí, efectivamente somos más de 100 miembros también en el grupo de Facebook Cannabis Paraguay. Así que gracias por este apoyo en todos estos años. Ya son más de 3 años que venimos haciendo el podcast. 100 episodios, señoras y señores. Bueno, ahora sí, después de toda esta super mega ultra archi requete contra introducción, que para los más avispados segurito ya saltaron toda la introducción, no les culpo. A veces me voy de mambo. Vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Hablamos con nada más y nada menos que Juan Carlos Cabezudo, que es uno de los principales activistas, productores y pioneros del movimiento canábico comunitario en Paraguay, fundador de Granja Madre, ha impulsado el cultivo y la producción de cannabis fuera de modelos industriales tradicionales, promoviendo un enfoque comunitario, campesino y de acceso solidario para pacientes y familias también, para todos en general. Así que su trabajo ha incluido desde cultivos comunitarios, distribución de derivados, educación pública muy importante y por sobre todo debates legislativos para posicionar al cannabis integral para todos sus usos y la descriminalización de la planta como recurso medicinal y también económico local. La trayectoria de Juan Carlos está marcada por la confrontación con normas rígidas, episodios judiciales que encendieron el debate público y una visión de cannabis como derecho de acceso, soberanía campesina y desarrollo comunitario. Así que su actividad ha sido clave para entender el desarrollo social del cannabis en Paraguay. Juan Carlos, bienvenido a Cannabis en Paraguay. Hola Jorge, muchas gracias por la invitación y acá atento a lo que podamos ayudar. Bueno, Juan Carlos, comenzamos por el inicio de tu historia para que la gente que por ahí no escucha el podcast o no conoce el entorno local, digamos, te conozca también. ¿Qué te llevó personalmente a involucrarte con el cannabis? Bueno, yo hace 15 años que trabajo en el departamento de San Pedro. Me tocó ser pionero en el inicio de los cultivos de chía, que arrancaban con pequeños productores acá en la zona de Naranjito y General Resquín.
Y bueno, me tocó desarrollar los mercados de afuera, la verdad que nos fue muy bien, sobre todo en los Estados Unidos. Y ahí, dentro del mundo de la alimentación, conocí el cáñamo como proteína, ¿verdad? Realmente también conocí en California, teníamos una oficina allá y conocí también la marihuana californiana y la distinguí inmediatamente de lo que conocía de la marihuana paraguaya, ¿verdad? No era absolutamente nada parecido a lo que ya había probado antes y de hecho no me gustaba. Nunca fui consumidor de marihuana antes de esa experiencia y conocí todo lo que es el mercado también del uso adulto del cannabis a través de la regulación que se hizo en el mercado de California a partir del 2016. A partir de esa experiencia también conocí el cáñamo como proteína. Me tocó hacer una importación acá de semillas para iniciar un cultivo campesino con 40 hectáreas. Y literalmente incautaron nuestra carga y nos iniciaron una denuncia de narcotráfico internacional, tráfico internacional de drogas. Fue la primera vez en mi vida que me sentí criminalizado. Nunca me había pasado antes. De hecho, estábamos seguros que era una oportunidad muy grande de desarrollar una industria en el Paraguay a partir de esta planta. Y desde ahí, bueno, en el afán también de abrir esta oportunidad de negocios para mí y para la gente con la que trabajo acá en el departamento de San Pedro hace mucho tiempo, eh, me dediqué básicamente a buscar la descriminalización de la planta en general, eh, priorizando la medicina, porque hay leyes en Paraguay que hay que cumplir, ya no hay que pensar en cambios de leyes, sino que hay leyes medicinales de acceso gratuito que ya hace 7 8 años habría que estar cumpliendo. Y ahora ya en última instancia también no solo el cáñamo industrial, sino también el cannabis de uso adulto, libre de recetas y de limitaciones comerciales. Acordate que Paraguay es el tercer productor del mundo de cannabis ilegal, el mayor de Sudamérica, y la problemática que tenemos que resolver tiene que encontrar una solución proporcional o no va a servir y va a generar mayor crecimiento de la actividad ilegal cuando que hace tiempo podríamos estar desarrollando un intercambio muy beneficioso con nuestro mayor cliente que es Brasil, ¿verdad? Así que estamos hasta acá avanzando mucho, creo yo, logramos muchos avances, salvo el acceso a la medicina que sigue estando demorado, pero comparado con lo que fue hace algunos años, creo que realmente muy contento también de los tiempos que estamos viviendo en general y de la apertura también que hay ahora en las autoridades en cuanto a los usos diversos del cannabis y su reivindicación económica, sobre todo para la agricultura familiar. Dentro de todo esto que mencionás, nace uno de los proyectos comunitarios tuyos más citados, que es Granja Madre. ¿Cómo nace Granja Madre y cuál era la motivación inicial detrás de este proyecto? Granja Madre nace en el 2019, cuando hicimos una entrega de plantines en Plaza Italia. Regalamos 1000 plantines en un evento con varios grupos de música de primera. Tuvimos casi 5000 personas, recuerdo, en esa actividad. Y bueno, tuvimos problemas con la Senat, nos denunciaron de la Senat frente a la Fiscalía General. En esa época, Marcelo Pecci, el fiscal entonces de antinarcóticos de Asunción, nos citó para conocer nuestra experiencia junto a otros fiscales y finalmente de alguna manera nos eh, garantizaron que si vinculábamos nuestros cultivos a una necesidad medicinal de una ley que el Estado estaba incumpliendo, podíamos trabajar tranquilos, de alguna forma, sin autorización, pero por lo menos con cierta seguridad. Y bueno, y de ahí de regalar plantines en la calle, pasamos a plantar y allá por el 2020 hicimos nuestra primera cosecha pública, hacia noviembre del 2020. Y después empezamos ya a trabajar a partir del 2021 con comunidades campesinas acá en el departamento de San Pedro, entre ellas Agüerito en su momento y bueno, hoy en varias localidades, Lima, Naranjito, San Vicente. Granja Madre es un modelo de huerta, básicamente. Buscamos promover la inclusión de la planta de cannabis dentro del concepto tradicional de huerta, con la rentabilidad que esto implica y sobre todo
la versatilidad de valores agregados que se le puede dar tanto a las flores como a otros usos, a otras variedades que tiene el cannabis. Y nos caracterizamos porque todos nuestros cultivos están a la vista pública, son autodenunciados, comunicamos a las autoridades, a las comisarías, a las fiscalías, que hacemos nuestros eventos, que vamos a vender nuestras flores, que vamos a hacer remedio. Y la verdad es que hasta ahora, con muy buenos resultados, creo que hemos logrado un impacto cultural, si se quiere, también en varios sectores de la sociedad, empezando por nosotros mismos, por los usuarios, reivindicar nuestra, nuestra calidad de poseedores de derechos también, ¿verdad? Frente a la criminalización brutal, que es una eh, versión obsoleta, digamos, del rol del Estado en esta economía que nos estamos perdiendo y sobre todo persiguiendo a una porción de la sociedad que no merece de ninguna manera ser criminalizada. La búsqueda de granja madre es esa, es la descriminalización, la apertura a un mercado en todas las formas y usos posibles y la priorización tanto de la medicina como de la agricultura familiar campesina en la industria que se viene. Perfecto. Mencionaste algo interesante que quizás mucha gente no sabe o no sabía y ahora está escuchando y se está preguntando. Esto de los cultivos que están a simple vista, me tocó visitar varios y en serio están sobre el asfalto en varias ciudades, en varios puntos, en varias localidades. ¿Cómo es, cómo recibe o reciben las autoridades esto? Porque uno va y realiza la denuncia, como dijiste, la autodenuncia. ¿Y cómo es recibido por la comunidad, por los vecinos, por la policía? ¿Cómo se vive eso? Y bueno, es un proceso cultural, eh, eh, viene de años también, ¿verdad? No es algo que estamos arrancando o haciendo para disrumpir, digamos, o incomodar de alguna manera también a las comunidades o a las autoridades. No buscamos confrontar en el sentido de, de la violencia en la propuesta de imponernos. No sería razonable frente a actores del otro lado como la Senada, antinarcóticos, judicial, investigaciones. Son fuerzas brutas, ¿verdad? En algunos casos terrorismo de Estado. Sobre todo no tanto para los usuarios, que realmente es un absurdo que a esta altura por 2 3 gramos te hagan el apriete de la fiscalía, de la comisaría, por todo ese papelón no tenga que pasar, sino también la extorsión en los campos donde se produce, ¿verdad? Acá en San Pedro se planta en miles de hectáreas, ninguna de esas hectáreas planta, pero ninguna de esas hectáreas es gratis, todas pagan. Y de alguna manera también eso nos permite ser muy evidentes porque visibilizamos algo que no tiene sentido ser perseguido mientras que la realidad es tan distinta y tan contraria, digamos, a lo que las autoridades promueven. Es decir, en un país con tanta marihuana, la mejor manera, quizá más que de confrontar, sino de proponer, es visibilizar la marihuana dentro de una huerta, dentro de un contexto jurídico, de una argumentación lógica, racional y de una propuesta, ¿verdad? Que, de nuevo, es un momento muy interesante el que estamos viviendo porque por algunas novedades que se dieron en los últimos tiempos, parece que finalmente terminó de aterrizar entre las autoridades en la sociedad, cosa que en algún momento tenía que pasar y bueno, las autodenuncias son básicamente la reivindicación de lo que creemos que son nuestros derechos y de la presentación detallada de una propuesta de economía y de Ujú. salud pública. Ahora, con respecto a la salud, ya que mencionas, muchos pacientes que necesitan cannabis para fines medicinales no están actualmente pudiendo acceder por vías formales, por más que exista la ley, existan las normativas. Desde tu experiencia, ¿qué está fallando hoy en el sistema para garantizar este acceso real de los pacientes a los productos medicinales? Y primero que hicieron un oligopolio farmacéutico, otorgaron licencias a corporaciones que nunca plantaron ni está en su interés plantar y probablemente tampoco esté en su interés promover una medicina natural que le va a sacar la mitad del stock del catálogo de una farmacia, probablemente entre las pastillas para el dolor, los ansiolíticos l- em, y otras, eh,
otras patologías, digamos, eh, de grandes cantidades de usuarios, ¿verdad? Que podrían fácilmente encontrar en el cannabis una alternativa válida. Entonces, lo primero que falla es que no se democratizó el acceso a la producción. Es decir, solamente estas corporaciones tienen licencia de importación de genéticas, de autorización de laboratorios en grado farmacéutico. Entonces, es un absurdo que nuestra agricultura familiar campesina tan necesitada de alternativas no pueda ser la proveedora de esa medicina que el Estado está obligado a proveer gratuitamente, según dice la ley 6007, ¿verdad? Y que seguramente vamos a hablar de eso. Hoy está declarado como una necesidad excepcional, pero sin embargo seguimos con el mismo rango farmacéutico, cuando que la medicina del cannabis nunca fue farmacéutica, siempre fue natural, siempre fue artesanal y seguramente eso es también uno eh, de las oportunidades que estamos reclamando. Y segundo, no solo eh, los laboratorios, sino que hay un sistema también de corrupción, de violencia, de extorsión, que prefiere que el cannabis siga calificándose como antes como solamente droga peligrosa y hoy como como medicina o droga peligrosa. Entonces no quieren que el cannabis tenga una, una calificación que permita su acceso y todo lo que se ha avanzado, lo poco que se ha avanzado en términos medicinales, no fue acompañado de ningún avance en la descriminalización. Entonces, por un lado, no se hizo accesible la industria del aceite medicinal, que podría ser producido por nuestra agricultura, por ejemplo, o por nuestras MIPYMES, y por el otro lado, no se está avanzando en absoluto en la reivindicación de los derechos individuales frente a la criminalización de la planta y de sus usuarios. Entonces, yo creo que son los dos problemas principales de nuestro proceso. En el medio de eso, la falta de asociatividad también. No hay asociativismo en la lucha por la reivindicación de la planta o del derecho económico. Paraguay tiene una característica muy distinta a otros países. Al ser productores, existe una cultura del cannabis que no se basa en cultivos como en otras partes, como en Uruguay, como en Argentina, como en Colombia, como en Brasil. Se basa más en intermediar entre productores del norte y usuarios de los centros urbanos, ¿verdad? Entonces, no hay una cultura canábica asociativa que colabore, que coopere desde los cultivos, desde la generación de espacios de debate, desde la generación de eh, propuestas normativas. Y esos tres creo que son los factores principales que hacen que esto esté estancado hace tanto tiempo. Sabes que estuvimos en el Congreso, hemos hecho mucho trabajo de tratar de convencer a autoridades, pero primero por el oligopolio farmacéutico, segundo por la criminalización del debate, y tercero yo creo también principalmente por la falta de asociativismo de nuestra parte, como usuarios y como potenciales eh, empresarios de este rubro que bien podríamos estar abriéndolo entre todos. Pero ¿crees que es posible que conviva, por ejemplo, el modelo comunitario de producción frente al modelo industrial regulado? Yo creo que hay un gran potencial en el modelo colectivo, em, que implicaría realmente revolucionar los costos de producción y a partir de ahí la popularización de la materia prima, porque hoy em, los industriales son los que imponen barreras de entrada demasiado difíciles para ser un actor principal. Esto ha pasado en los Estados Unidos, ha pasado en Canadá, ha pasado en Europa, está pasando en Brasil. En Argentina, de nuevo, el ReproCam para mí es un fracaso en el sentido de que no hay comercio. Uruguay es un fracaso en el sentido, para nosotros, ¿verdad? Para nuestro punto de vista, es un fracaso porque no hay comercio. Y tenemos que lograr que se reivindique la economía más necesitada de esta industria y, por cierto, seguramente la más eficiente, ¿verdad? Que es la agricultura menor. Cuando la agricultura menor esté habilitada para ser proveedora no solo de esta medicina, sino también del mercado que se abra para el tipo de usuario que lo requiera,
seguramente ahí recién vamos a empezar a ver avances en el cumplimiento de estas leyes medicinales. Mientras tanto, esto lo sostienen una pequeña claque de empresarios que no han sabido de ninguna manera aprovechar las inmensas oportunidades que nos dan las deficiencias de los modelos de la región, pero creo que para tirar un poco a algo positivo al final, eh, hay también una nueva visión en el gobierno. El Ministerio de Industria está lanzando un discurso muy, muy abierto al respecto. Esta misma ministra de Salud que declaró una necesidad excepcional. Esperemos que el 2026 sea la concreción de esa accesibilidad, tanto de la economía como del, del, del- de la materia prima, digamos, para los diferentes usos. Algo que siempre uno puede de por ahí escuchar con respecto a las preocupaciones de una producción artesanal tiene que ver con las prácticas, las técnicas, aseguramiento de calidad. ¿Cómo opera? Así para ir cerrando, digamos, un capítulo de Granja Madre, porque después podemos ir hablando de otras aplicaciones del cannabis, ¿verdad? ¿Cómo opera Granja Madre hoy? En las redes sociales se puede ver que tienen asociaciones con entidades internacionales también que están realizando, o sea, ¿cómo realizan y cómo conocen a su producto, digamos? Bueno, la verdad que hasta acá nos hemos enfocado más en hacer nomás lo que hacemos. Tenemos una lista de unos 3.000 usuarios de nuestros aceites, a quienes creo yo en un 90 y algo por ciento les somos útiles, pero hemos decidido también en esta búsqueda de profesionalizar y de estandarizar lo que hacemos, una alianza con una empresa brasilera que se llama Cannabionic, que produce bajo buenas prácticas agrícolas de elaboración de fitoterápicos en Brasil, desde la genética, desde la siembra de los cultivos hasta el secado, el curado, las extracciones bajo protocolos técnicos apropiados de estandarización de calidad, y también la distribución a partir de un doctor, ¿verdad? La nueva resolución 488, que es la que reglamenta la necesidad excepcional que se decretó hace poco, establece tanto buenas prácticas agrícolas en los cultivos como buenas prácticas de elaboración en las extracciones, y facilita también que cualquier doctor pueda recetar cualquier tipo de patología, lo que seguramente también nos obliga a que no solo hagamos bien las plantas bajo técnica certificada, hagamos bien las extracciones y también entreguemos bajo un protocolo de acompañamiento a cada patología de acuerdo a estudios clínicos que ya han sido aprobados en otras partes y que fácilmente podemos implementar nosotros en nuestro país. Todo esto que te digo es nuevo, es una nueva etapa. Nosotros interrumpimos nuestros cultivos justamente mientras se desarrollaba esta alianza. Ahora acá en San Pedro estamos arrancando nuestro primer cultivo bajo prácticas agrícolas certificable, y con eso vamos a empezar a exigir también que podamos ser proveedores de estas leyes que garantizan el acceso gratuito a través de la provisión del Estado, y convertirnos en un proveedor seguramente 5, 6 o 7 veces más barato que lo que hoy Lasca y otros laboratorios están vendiéndole al Estado a través de licitaciones públicas que están dirigidas prácticamente a laboratorios que están importando extracciones de Estados Unidos, fraccionando acá y vendiéndole al Estado a precios realmente eh, absurdos frente a lo que nosotros podríamos proveer. Así que es un buen momento para nuestro proyecto, es el momento de la profesionalización. Creemos que se han abierto algunas puertas que nos permitirían formalizar nuestra comercialización, no solo de aceites, cremas, derivados, sino también de flores, dentro de un mismo contexto, no solo medicinal, sino también de derechos. Y bueno, ojalá dentro de algunos meses podamos compartir nuestra primera distribución formal. Queremos llegar a no solo a las asociaciones de pacientes, sino también queremos llegar a la cárcel, queremos llegar al neuropsiquiátrico, queremos llegar a los geriátricos. Se necesita aceite de cannabis en todas partes, a todos nos duele algo, ya sean del cuerpo o de la mente, y ya tenemos garantizado el acceso a través de estas leyes. Así que
Ojalá pronto Granja Madre pueda ser un proveedor estable, profesional y sobre todo solidario, ¿verdad? Mantener esa condición de que no le falte a nadie algo que es tan fácil producir y, y tan importante garantizar también como derecho de salud pública. Mm. Con respecto a la legislación que mencionaste antes también y el tema de una normativa integral, ¿verdad? Sabemos la lucha y todo lo que viene haciendo Granja Madre y Juan Carlos Cabezudo con respecto a la lucha de las regulaciones para obtener una regulación integral más que nada, ¿verdad? Entonces, para tener nomás tu mirada, ¿qué debería cambiar en las leyes actuales o en la forma en las que se están implementando ahora para que realmente beneficien a las personas que están en el campo, a los pacientes y a cualquier otra persona que necesita acceder al cannabis para cualquiera de sus usos? Bueno, lo primero que hay que más que cambiar, hay que hacer, hay que reglamentar el artículo 30 de la ley 1340 que ya nos garantiza 10 gramos de uso personal y que sea compatible esta reglamentación con el acceso que ya se ganó en la región del Uruguay con 40 gramos y 6 plantas, Argentina con 40 gramos y 9 plantas y Brasil con 40 gramos y 6 plantas. Nosotros deberíamos exigir por lo menos 40 gramos y 3 plantas. Eso es lo primero que más que cambiar debería reglamentarse, debería complementarse. Y segundo, y de nuevo insistir claramente, la agricultura familiar campesina debería ser la responsable de la provisión del aceite que el Estado está obligado a regalar. Esto podría ser a través de una alianza público-privada, muy fácilmente se puede seguramente llegar a un acuerdo siempre que haya voluntad política. Y con estas dos reglamentaciones, digamos, porque los derechos ya están, pues, ya están pues los derechos, no es que tenemos que reivindicar un nuevo derecho. Tenemos que reivindicar que se reglamente el acceso seguro a ese derecho, tanto del remedio como del porro, ¿verdad? Sin que tengas que recurrir al narcotráfico, pagando impuestos, generando mano de obra, generando calidad en el producto y probablemente también un recurso a final de exportación, ¿verdad? Así que yo creo que lo que más que nada tiene que cambiar es la voluntad política de regular esto, de entender que no se trata de una liberación, se trata de aprovechar, primero de nuevo, dejar de perseguir a un sector de la sociedad que no merece ser perseguido, ni el productor ni el usuario de una sustancia como el cannabis tiene que ser perseguido, es una sustancia que nunca ha matado a nadie, no tiene ningún sentido que sea perseguida como una droga peligrosa como la heroína, ya pasó ese tiempo y tiene que haber una adaptación también de la cultura institucional de la Senat, de todas estas autoridades que están acostumbradas a reprimir al cannabis como si fuera terrorismo, ¿verdad? Entonces, creo que tanto esa reglamentación como la cultura autoritaria, prepotente de las autoridades, corrupta también del apriete a productores y a usuarios, eso no va a ser fácil. Este es un país muy autoritario, pero va a ser lindo el desafío, ¿verdad? Somos jóvenes y creo que va a ser un lindo aporte cultural también a nuestra sociedad, a que aprenda que en este caso nos tomaron del pelo y mucho del prejuicio que tenemos está basado en anticiencia, en discurso político ideologizado, basado en intereses corporativos y es bueno darse cuenta a veces uno mismo y a veces como sociedad que hay que cambiar de opinión, hay que desaprender todo lo que nos mintieron y de nuevo, tratar como paraguayos que somos de darle a este problemón que tenemos, sobre todo en el norte, la oportunidad de convertirse en una posibilidad económica. Ujú. Y para ir cerrando, o como última pregunta y resumir un poquito, mirando hacia adelante, más allá del debate actual, ¿verdad? Si Juan Carlos Cabezudo tendría que imaginar el futuro del cannabis en Paraguay en 5 años, ¿cómo sería ese escenario ideal, digamos? Yo creo que primero con remedio para todos, como dice la ley, vamos a cambiar la salud de nuestro país, de mucha gente que no tiene plata y no quiere más o no quiere más usar remedios químicos. Es una fórmula fallida. Creo que esa es la primera de las causas que vamos a reivindicar siempre, que se cumpla con esa ley y que al cumplir esa ley se incorpora a la agricultura campesina, se incorpora a la agricultura menor, que tipos como vos, como yo, podamos tener una hectárea, media hectárea, un invernadero de 1000 metros cuadrados
Y si somos buenos haciendo lo que hacemos, podamos vender libremente nuestras flores a gente que pueda comprarlas libremente. Sobre todo entendiendo que si movilizamos esta idea, en 5 años podemos tener una venta no solo a nuestro mercado, porque Paraguay es pequeño, esto no sería revolucionario, pero sí a formalizar ese mercado de miles de hectáreas que, como te digo, todos los años se llevan 10.000 a 12.000 toneladas según la propia Senada al Brasil. Y creo yo que como generación, como compatriotas de esta generación, tenemos que encontrarle una vuelta para no tirar a la siguiente generación a un problema que cada vez va a ser más grave. Creo que eso se va a dar en poco tiempo. Creo que realmente en este par de años que se vienen vamos a tener muchos avances y creo que esto va a ser así porque los cambios, una vez que se van abriendo las puertas, los cambios van a ser cada vez más rápidos y más significativos. Mm, Genial. Y esperemos que al finalizar estos 2 años de plan piloto que tenemos también la resolución 488, ¿verdad? Sea el comienzo de todo eso. Porque son 2 años para uno, bueno, para aprovechar esta oportunidad, esta ventana que se nos presenta y que se les presenta también a ustedes como Granja Madre y como otras organizaciones también. Yo no confío porque son resoluciones que están todavía basadas en el privilegio de la industria farmacéutica y sus licencias. Nosotros tenemos que salir de ese formato. El cumplimiento de esta norma va a ser muy beneficiosa de nuevo para la industria corporativa. Nosotros tenemos que hacer que esto sea algo conveniente, incluso para el Estado que tiene que regalar este remedio y tiene que comprarlo muy barato. Y la única manera realmente de comprarlo barato no va a ser nunca con las licencias farmacéuticas a las cuales está dirigida esta nueva regulación. Tenemos que encontrar otra fuente de acceso, otra fuente de producción más barata, más justa, más solidaria, con mayor impacto social. Y eso definitivamente nos lleva a nuestra agricultura campesina. Es un gran eh, valor competitivo el que tiene Paraguay al tener ya esta cultura de producción de cannabis. Plántese bien o plántese mal. Acá en San Pedro, hoy tuvimos una asamblea en una cooperativa con la que estamos asociados y le preguntaba a los muchachos, lo primero que hice fue preguntarle a los 200 socios de la asamblea quién quiere plantar cáñamo. Y absolutamente todos quieren plantar porque saben de que es un rubro que puede muy pronto cambiar realmente sus condiciones de vida, ¿verdad? Hoy el cáñamo, Jorge, y termino con eso, puede pagar más que lo que se paga más por kilo que lo que se paga por la marihuana ilegal, la miseria que se paga por la marihuana ilegal dentro de un plano profesional con contratos de exportación, con posibilidades de valor agregado local. O sea, ya es una herramienta disponible del cáñamo. Y a futuro y pronto vamos a llegar al THC y como te digo, vamos a hacer que las fronteras de nuestro país sean lugares de turismo canábico, que venga gente de afuera, así como vienen a comprar vapeadores o perfumes o electrónica, que vengan los brasileros, que siempre en su país va a ser más restringido o va a ser más caro por los impuestos y porque todo es más caro por ahí, y ganemos, ¿no?, ese derecho de proveedores del Brasil de décadas, formalicemos ese negocio en beneficio de nuestra gente, de nuestra salud pública, de nuestros campesinos, y seguramente eso va a producir que nuestro país cambie de una cultura de sometimiento a una cultura de liderazgo en una industria en la que todos estamos empezando desde cero. A todos nos mintieron 70 años y nosotros tenemos la oportunidad ahora, con ese mercado gigante de décadas, tenemos la oportunidad de hacer de esta oportunidad algo histórico para nuestro país. Y para todos nosotros también, ¿verdad? Definitivamente por ahí también empieza. Tenemos que pensar en el inmenso beneficio de vivir en una sociedad donde haya una economía tan importante como esta y con tanto futuro de crecimiento todavía. Perfecto. Muchísimas gracias, Juanqui, por tu tiempo, por aceptar la invitación y esperemos que en el futuro otra vez podamos tenerte en otra entrevista ya hablando de otras cuestiones, quizás ya del avance de todo esto. Y bueno, esta es tu casa, así que para cuando quieras. Gracias, Jorge. Gracias a los que te escuchan. Y bueno, vamos arriba que falta poco.